Bienvenidos, estamos en otra charla sin barbijo. En este caso vamos a hablar también de una empresa que está cumpliendo 30 años de operaciones en uno de los lugares estratégicos de la Argentina. Estamos hablando de la zona pampeana y de la patagónica. Camusi Gas está cumpliendo, o Camusi, está cumpliendo 30 años de actividades en la Argentina. Tiene que ver esto obviamente con las privatizaciones del gas que se hicieron en 1992. Y Camusi brinda servicios en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, nada menos, o sea que llega al lugar más austral del mundo con su servicio de gas por red. La idea es conocer de qué forma impactó, entre otras cosas, la presencia de Camusi en estas zonas de la Argentina, y para eso vamos a darle la bienvenida a un, ya no tan joven, pero yo lo conozco de muy joven, que es Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusi. Un gusto saludarte, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí conversando contigo. Igualmente, bueno, para tener una idea, porque vos sos un profesional ya de muchos años, pero sos una persona muy joven. Eh, ¿Cuántos años tenías cuando se hizo la privatización? Eras muy joven, o muy chico. Sí, sí, mira, tengo 40 años, por lo cual por aquel momento tenía apenas 10 cuando se privatizan los servicios públicos, particularmente el de gas natural, ¿no? Sí, allá en el año 92, yo soy generación 82, así que tenía jóvenes 10 años, hoy tengo 40 y de Camusi otros 10. Bueno, te han tocado seguramente 10 años muy desafiantes y nosotros te proponemos si podés hacernos un repaso de algunas cifras o de algunos hitos que te parezcan relevantes de estos 30 años de Camusi. Bueno, bien vos lo decías, Marcelo, diciembre, 28 de diciembre para ser más precisos, del 2022, se cumplieron 30 años de la privatización de la ex gas del Estado. Simplemente para ilustrar la situación, por aquel entonces el país producía, transportaba y distribuía gas natural, es decir, había una única empresa que era Gas del Estado que ofrecía todos los servicios. En el año 92 se privatiza y particularmente para lo que es el área de distribución de gas, que es particularmente donde opera Camusi, el país se divide en distintas regiones. Originalmente eran 8 licenciatarias, entre ellas Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur, a las cuales represento, y 5 años después de aquel momento se sumó una novena licenciataria. Hoy en total somos 9 las empresas que brindamos este servicio. Y en nuestro caso en particular lo hacemos a través de dos compañías, como te mencionaba, Camusi Gas Pampeana, que opera en provincia de Buenos Aires, más precisamente el 85% del territorio bonaerense es ámbito de concesión de Camusi Gas Pampeana, al igual que la totalidad de la provincia de La Pampa. Y después, a través de Camusi Gas del Sur, Sociedad Anónima, brindamos servicio en toda la Patagonia, en las 5 provincias patagónicas que bien vos mencionabas. Y la verdad es que este 28 de diciembre nos encontró con algunas, bueno, sensaciones encontradas, te diría, ¿no? Porque cumplir años siempre es motivo de festejo, pero particularmente en esta industria son cumpleaños especiales porque se dieron en contextos en donde no siempre a lo largo de estos 30 años se han respetado los marcos regulatorios, ¿no? Que en definitiva son un poco el eslabón inicial, o si querés el corazón de esta industria, que son los marcos regulatorios que se firmaron allí por el año 1992. Para ser más precisos, Marcelo, en 30 años de historia que tenemos en el país, 20 de esos 30 años fueron de distintos incumplimientos contractuales. Por eso tenemos esas sensaciones encontradas de haber podido cumplir 30 años y haber tenido importantísimos logros y, sin embargo, haberlo hecho en un contexto totalmente adverso, lo cual, bueno, es doblemente meritorio. Allá, por el año 1992, entre ambas compañías brindábamos servicio a un total de 900.000 usuarios. Hoy son más de 2.200.000. Crecimos por arriba de 100% en nuestra masa de usuarios a los cuales acercamos energía, de la misma manera que crecimos e hicimos crecer nuestra operación, nuestras redes de distribución, de transporte, que hoy, Marcelo, representan ni más ni menos que 56.000 kilómetros lineales de cañería. Es decir, yo los invito a pensar en todas las cañerías y todos los tamaños de caño que uno puede imaginar, ponerlos de manera lineal, y eso suma 56.000 kilómetros, que no es más ni menos que 12 veces el tamaño de la Argentina, Ushuaia, La Quiaca, 12 veces, o 6 veces
la distancia entre Buenos Aires y Tokio, por lo cual es una operación muy, muy grande que tenemos que sostener todos los días porque, como bien vos lo decías, el área de operación en la cual estamos presentes es muy, muy grande. Es ni más ni menos que la mitad del país. Cuando uno imagina un mapa de la República Argentina, casi el 50% de ese territorio, de Buenos Aires hacia abajo, es ámbito de concesión de Camusi. Y eso hace que quizás nuestra operación sea un poco distinta a la de las otras colegas porque justamente distribuimos gas en una geografía muy compleja y muy diversa. Pasamos de la llanura pampeana a la meseta patagónica, de la cordillera de los Andes a la costa atlántica. Y ahí te confieso, Marcelo, que encontrás en estas más de 360 localidades que servimos idiosincrasias distintas, necesidades distintas y, por supuesto, el requerimiento de energía no es lo mismo en La Plata que en el extremo sur de la Patagonia, en donde, bueno, las condiciones climáticas son muy distintas, ¿no? Ese popurrí, esa enorme diversidad y características de nuestra zona de concesión hace que también este trabajo sea tan desafiante, ¿no? Realmente, vos decís las cifras y además lo llevas a un comparativo para que uno tenga idea de lo que significa esa extensión de la red. Y claro, me imagino además en las condiciones, como vos mencionás, que son tan disímiles en la zona donde ustedes operan, me imagino también la importancia que debe tener el cuidado de cada uno de los colaboradores, sobre todo aquellos que están en la parte operativa y que tienen que ir a hacer una reparación, que tienen que hacer una obra. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo y por eso también la gestión, los cuidados de nuestros activos, de todas aquellas cuestiones que hacen posible la operación, son quizás distintos a los que puede tener otro tipo de compañía, independientemente del rubro, ¿no? Porque naturalmente las distancias en la Patagonia son mucho más extensas, los caminos son muy distintos, es decir, el grado de exigencia, de mantenimiento y de gasto, de materiales que tiene, por ejemplo, la flota vehicular nuestra al transitar caminos de ripio, de cordillera, es quizás muy distinto al tratamiento que puede tener, por ejemplo, la flota vehicular en ciudad. Ni mejor ni peor, son operaciones totalmente distintas, pero que bueno, yendo al inicio de esta conversación, requieren necesariamente que se sostengan las condiciones contractuales mínimas como para tener, bueno, los ingresos necesarios para poder operar y mantener esa enorme red, ¿no? Nuestra enorme responsabilidad es no solo operar, sino también mantener esa infraestructura para que ese servicio vital, como bien vos mencionabas, para hogares, comercios, industrias, se sostenga las 24 horas todos los días del año. El gas no se interrumpe. El gas no se interrumpe salvo cuestiones de fuerza mayor, lamentablemente alguna rotura que se produzca en un caño producto de un tercero, pero es un servicio constante y eso la verdad que nos enorgullece porque a pesar de las inclemencias climáticas, a pesar de las distintas cuestiones que ocurran en esta gran periferia, el gas siempre llega a los hogares y bueno, y es algo que la verdad que tiene que ver mucho con el espíritu del empleado del gas natural. Y esto creo que es un hilo en común de todas las distribuidoras. Yo soy quizás uno de los más jóvenes dentro de esta compañía, pero tenés historias de gente que viene de la época de gas del Estado y que ahora transita en el ámbito de esta empresa privada y lo hace con una enorme vocación de servicio, que es lo único que hace posible que un colaborador atienda o pueda atender con las mismas ganas y deseos una rotura un domingo a las 3 de la tarde cuando está comiendo un asado con la familia, porque lamentablemente los accidentes y las roturas ocurren y hay que estar a la orden del día para poder repararlos, ¿no? Estamos en diálogo con Rodrigo Espinosa, que es gerente de Relaciones Institucionales de Camusi, distribuidora de gas en una zona estratégica de la Argentina, la Patagonia, la región pampeana, que como él bien aclaraba, incluye gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y cuando vos mencionás todos estos aspectos que tienen que ver con la operación de la compañía, pensaba, haciendo un paralelismo, en cuando se habla, por ejemplo, de rutas aéreas que dicen, bueno, el Estado tiene que estar presente porque hay zonas a las cuales la inversión privada por ahí, como no es rentable, no llega. Ustedes realmente están en una zona donde por ahí, también para invertir y decir, bueno, yo voy a montar mi negocio, voy a operar en una zona que no es absolutamente amigable, que tiene estas dimensiones monstruosas y que por lo tanto también la inversión es mayor. Así que Absolutamente. La inversión
y el grado de vocación, compromiso y responsabilidad. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto, Marcelo? Porque una cosa es atender, por ejemplo, una ciudad como San Carlos de Bariloche, Esquel, donde hay una geografía muy significativa, y de la misma manera uno tiene que atender a los pocos usuarios que por ahí tenemos en un pueblo de la meseta chubutense. Por ejemplo, Gangán, Indio, Paso de Indios, perdón, Gastre, digamos, localidades muy chiquitas, con muy poca densidad de usuarios, pero que hay que atenderlos de la misma manera, porque el gas tiene que llegar, la factura tiene que llegar, y todas las tareas de mantenimiento se tienen que hacer independientemente de si en esa ciudad eh, utilizan el servicio 10 usuarios o 270.000 como en Mar del Plata. Claro. Entonces, la responsabilidad es exactamente la misma porque no hacemos ni más ni menos que distribuir energía y esa energía indudablemente tiene que llegar a destino en el momento que el usuario quiere usarla. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Es- Además de brindar este servicio clave, le cambian la vida a las personas porque esas personas tienen acceso a una ducha caliente, a un plato de comida caliente, un fluido como es el gas, que bien lo decías, que brinda un servicio constante, y además la seguridad, ¿no? Porque no es lo mismo tener una garrafa o tener, o directamente no tener una forma de calefaccionar que sea segura, cualquier otra que sea, y ustedes están allí brindando un servicio que me imagino a esos más de 2 millones de clientes, que además uno sabe que son 2 millones de clientes, pero en las casas, en los domicilios particulares, o si es una industria, obviamente eso significa que están brindando el servicio a muchas más personas, ¿no? Por lo menos 3 o 4 por cada uno de esos clientes. Sí, sí, tal cual como vos lo decís, ¿no? Uno tiene que imaginar siempre que detrás del medidor hay 2, 3 personas seguro promedio detrás de un hogar. Y vos bien lo decías, el gas natural es una energía mucho más segura y comparativamente cuando analizamos con otro tipo de energías como el GLP, que es el producto típico que se utiliza en garrafas, el querosene, la leña, es también una energía mucho más barata. Desde ya que tenemos potencial como país para brindar servicio en muchísimas más localidades, porque aún quedan muchísimas localidades para poder desarrollar e incluso dentro de las propias localidades que ya están desarrolladas, naturalmente las ciudades van creciendo hacia la periferia, van extendiéndose y ahí hay todo un desafío para seguir acompañando esos crecimientos. Que de nuevo, siempre y cuando las condiciones macro estén dadas, uno puede acompañar ese potencial de desarrollo y lo que decimos siempre, cuando el gas llega, llega el trabajo, llega el desarrollo, llega el impulso de las economías regionales, porque realmente dinamiza de sobremanera lo que sucede en un pueblo, en una ciudad, esté desarrollado o no. Hay mucho potencial todavía. Bueno, quizás como país debamos empezar a trazar las políticas públicas que, por lo menos en la materia energética, que puedan sostenerse a lo largo de los años, más allá de los ciclos de gobierno, para poder acompañar en un mediano o largo plazo estos crecimientos de las ciudades, porque cuando uno opera este tipo de servicios como parte de los diálogos que va teniendo con los intendentes, con los gobernadores y con las distintas autoridades, uno ya empieza a dimensionar para dónde van a ir creciendo las ciudades. Y de nuevo, teniendo esa información y teniendo las condiciones macro medianamente acordadas, bueno, uno puede traccionar y acompañar esos crecimientos. Y bueno, siempre estábamos a la expectativa y optimistas de que eso suceda, ¿no? Rodrigo Espinosa es gerente de Relaciones Institucionales de Camusi, que está cumpliendo 30 años de operaciones en la mitad de la Argentina, como él bien decía. Estamos hablando de la zona de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, bueno, creo que me salté Chubut. Sí, las políticas de Estado obviamente son fundamentales, sobre todo porque es el Estado primero pone las reglas de juego, pero también a veces, como bien decías, por ahí finalmente no las cumple porque no hay una política que trascienda al gobierno de turno, al gobierno nacional, que es el que
fija la materia energética, y después también, además de los puestos de trabajo, además del bienestar, que por ahí es una palabra que en un país con inflación tan alta con inflación tan alta uno se olvida de lo que significa el bienestar, el confort, ¿no? Además de poder estar en un lugar donde haya seguridad en el suministro de energía. También es importante, sobre todo en este tipo de zonas de la Patagonia, estoy pensando, y algunos lugares de la provincia de Buenos Aires también, el turismo, ¿no? Lo que significa para un lugar que por ahí no está explotado turísticamente, que llegue el gas natural, y que eso también le dé seguridad a aquel que va a pasar unas vacaciones, que va a conocer un lugar, y saber que está en un paraje donde cuenta con la misma comodidad que tiene en su casa en Buenos Aires, en el conurbano, o en cualquier otra gran ciudad de la Argentina. Sí, es cierto, e incluso te invito a pensar en el otro tipo de usuario que no es el residencial, el usuario de tipo industrial, el comercio. Cuando una localidad tiene disponibilidad de, entre comillas, molécula, hay disponibilidad de gas natural, es posible atraer inversiones, es posible atraer la radicación de industrias de todo tipo, porque en definitiva, industria que mires, siempre están requiriendo el gas natural, o el gas natural es parte de algún proceso de alguna de estas industrias. Por lo cual, de nuevo, cuando uno puede ofrecer servicios para las distintas localidades, significa poder también promocionar esas locaciones para que inversiones de distinta índole puedan radicarse. Y pienso en los parques industriales y en las empresas de todo tipo que ya están operando y que quieran ampliar líneas de producción, o aquellas que estén pensando en radicarse en alguna de estas localidades. Entonces, realmente el efecto dinamizador es múltiple. El confort en el hogar, por supuesto, la calidez para aquel turista, si es una zona turística, que va a encontrar las mismas características que seguramente tenga en su casa, pero también para el sector productivo, que puede pensar en desarrollar un negocio, ¿no? Y ahí, de nuevo, empleo directo o indirecto, y todo lo que eso va generando, ¿no? Absolutamente. Y eh, digamos que los grandes retos entonces pasan, pensando un poco más en el futuro. Uno de los grandes retos es lograr, a través de de la articulación pública-privada, que el Estado fije normas de juego más claras, que cumpla con su rol no solamente digamos, de control, sino también cuando tiene que facilitar la inversión, sea a través de las tarifas, etcétera. Por lo menos en el área que compete a nosotros, que es la de distribución de gas natural, yo te diría, Marcelo, que la urgencia y la prioridad es simplemente que se respeten los marcos regulatorios, ¿no? Que no es más ni menos que la ley del gas, que establece cuáles son las características en las cuales se tiene que desempeñar esta industria. Resulta llamativo que uno, por lo que consume los medios, por lo que escucha, por lo que conoce, Argentina tiene un potencial riquísimo en materia energética. Tiene uno de los yacimientos de petróleo y de gas natural más importantes del mundo. Me refiero a Vaca Muerta y muchas de estas provincias patagónicas que estábamos conversando. No solo Neuquén, sino otras también tienen enorme potencial sobre Vaca Muerta. Estamos construyendo un gasoducto de transporte a nivel país, ¿no? Para poder recoger esa, entre comillas, cosecha, y poder llevarlo a los centros de producción. Falta terminar de resolver qué pasa en la cadena de distribución para que finalmente esa molécula llegue. Entonces, al menos desde nuestro rol, lo que siempre solicitamos es que se cumplan los marcos regulatorios, que no es más ni menos que las reglas sobre las cuales el Estado argentino en algún momento confirmó y ratificó cuáles iban a ser los caminos por el cual esta industria se iba a desenvolver, que básicamente lo que establece son tarifas justas y razonables, así lo dice el marco regulatorio, que se sostengan por periodos quinquenales para que las empresas puedan hacer las inversiones e ir acompañando el desarrollo de estas ciudades. Cuando eso no ocurre, lamentablemente la historia reciente, independientemente de quién esté en el poder de turno, porque esta es una historia, como yo te digo, de 30 años, 20 fueron de incumplimiento, por lo cual los distintos cuadros políticos han pasado independientemente de las banderas y las ideologías. Lo que la historia nos demuestra es que cuando se congelan las tarifas, en algún momento se empieza a afectar el servicio, más rápido o más lento, pero termina afectándose el servicio. Y básicamente, ¿a quiénes? Aquellos usuarios que quieren empezar a consumir gas natural y que no pueden porque la infraestructura queda obsoleta, porque es necesario desarrollar algunas obras de envergadura, que en condiciones de congelamiento tarifario no es posible. Esta industria en particular, Marcelo, tiene la característica de que el único ingreso que tiene es la tarifa de distribución. Cuando uno paga una factura de gas, independientemente de la distribuidora que tenga en su domicilio,
Esa factura contempla los ingresos de toda la industria. Básicamente contempla 4 componentes que están resumidos en esa factura. El costo de la molécula, el costo de sacar la molécula de la profundidad de la Tierra, el costo de traerla desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo, el costo de distribuirla a los distintos medidores y finalmente los impuestos del Estado a nivel nacional, provincial o municipal. Esos 3 componentes conforman la factura final que abona el usuario. Ahora bien, de esos 4 componentes, las distribuidoras nos corresponde en promedio un 20%, algunas un poquito más, algunas un poquito menos, pero digamos, el 80% de la factura corresponde a ingresos de otros actores de la cadena. Por lo cual, el ingreso que deberían tener estas distribuidoras actualizados conforme los movimientos inflacionarios que se van ocurriendo, debería poder permitirnos hacer las extensiones de red que debiéramos hacer, pagar los salarios que corresponden a nuestra gente, los impuestos y, por supuesto, garantizar una rentabilidad para los accionistas. Eso no ocurre y entonces, naturalmente, lo que las empresas empiezan a hacer es, bueno, empezar a postergar aquellas inversiones que puedan ser postergables y empezar a poner foco en lo que es la operación y mantenimiento en condiciones de seguridad. Y se empiezan a postergar las inversiones de crecimiento y desarrollo. Eso es lo que nos ha mostrado la historia, reciente y no tan reciente. Por eso siempre insistimos y somos tan enérgicos en decir que lo que necesitamos es que se cumpla el marco regulatorio. A partir de ahí podremos discutir cuál es la tarifa más acorde o menos acorde, pero siempre con una tarifa que vaya acompañando el movimiento de los costos. Mira, esto es público y no lo podemos negar, lo hemos dicho en audiencia pública. Cuando uno analiza cómo han variado los distintos indicadores de la economía, el que mires, índice de variación salarial, IPIB, IPC, de 2017, que fue la última renegociación tarifaria, a la fecha todos los indicadores te dan por arriba del 1000%. Cuando el ingreso para las distribuidoras a gatas apenas alcanza el 200%. Entonces, con un ingreso muy relegado y con costos altamente crecientes, indudablemente las empresas tienen que hacer esta ingeniería para poder sostener la operación. ¿Y cómo lo logramos? A través de la tecnología. La tecnología nos ha permitido ser tremendamente eficientes y reducir esos costos que de otra manera no los hubiésemos podido reducir. Y ahí, si querés, te llevo a otro plano que tiene que ver cómo hemos podido adaptar la operación a partir de la pandemia, que funcionó como un gran acelerador de la transformación cultural. En nuestro caso, Marcelo, hoy casi el 90% de nuestros 2.2 millones de usuarios están digitalizados. Eso significa que son usuarios que se autogestionan a través de distintas plataformas analógicas y digitales, pero se autogestionan. Eso naturalmente te imaginarás que, por ejemplo, nos permitió reducir el uso de papel con el costo que eso conlleva, los envíos de notificaciones de deuda y un sinfín de comunicaciones que históricamente esta industria sustentaba en papel al formato digital. Indudablemente te ayuda a reducir esos costos crecientes. Y después en garantizarle una mejor experiencia al usuario. Y esto particularmente nosotros desde Camusi lo medimos 2 veces al año, hacemos encuesta permanente de satisfacción con nuestros usuarios y los indicadores nos dan realmente muy altos e inclusive, y para mi sorpresa, y esto es a título personal, a mayor edad, mayor aceptación de las plataformas digitales. Yo la verdad que tenía el preconcepto de que esto no era tan así, porque de nuevo la gente encontró dentro de lo que podemos rescatar de la pandemia, es que uno ya no necesita perder tiempo en hacer una cola o en perder X cantidad de tiempos en una oficina comercial si lo puede resolver de manera remota y utilizar ese tiempo para otra cosa. Esas herramientas digitales nos permitieron transformar muy rápido la operación y migrar a una empresa de distribución de gas altamente tecnificada que hoy nos permite, bueno, ser mucho más eficientes y poder sostener la operación en estos tiempos complicados que estamos atravesando. Rodrigo, realmente un placer escucharte. Se nota además no solamente el conocimiento que tenés, sino la pasión y bueno, todo el profesionalismo que siempre te ha caracterizado, pero creo que bueno, has hecho una excelente síntesis de lo que es, de lo que son estos 30 años de Camusi, sobre todo la actualidad y lo que viene, que seguramente es algo muy importante para que las partes, sobre todo el Estado, cumpla con el papel que tiene que cumplir, y sobre todo cómo le han cambiado la vida a un montón de personas
no solamente por el confort y el bienestar de recibir el servicio, sino también a partir de estas transformaciones de la pandemia, poder acortar esas distancias que significaban ir a hacer un trámite presencial y hoy en día poder manejarlo todo desde una computadora, y sobre todo para aquellas personas, aquellos usuarios de edad más avanzada. Realmente felicitaciones a vos, a todo el equipo de Camusi. Un placer enorme haber tenido esta charla con vos y bueno, seguramente volveremos a hablar porque ustedes hacen mucho también en materia de sustentabilidad y me gustaría también algún día tener una charla profundizando ese aspecto de Camusi. Felicitaciones, un gran abrazo y como siempre un placer dialogar con vos. Un placer para nosotros, Marcelo, y muchísimas gracias por tu tiempo y por permitirnos contar en estos breves minutos qué es Camusi y hacia dónde vamos. Gracias.